Una niña enferma de 11 años desafió a un CEO arrogante, poderoso y acostumbrado a que nadie le llevara la contraria, hasta que sus frágiles palabras lo derrumbaron en lágrimas frente a todos. Antes de compartir este relato de dolor, esperanza y revelación, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. El viento frío de la ciudad azotaba las calles mientras Camila, una niña de apenas 11 años, caminaba lentamente con un abrigo demasiado grande para su cuerpo delgado. Sus mejillas estaban pálidas, no por el clima, sino por la enfermedad que la consumía día a día. Su madre había muerto hacía 2 inviernos, y su padre jamás estuvo presente. Aún así, sus ojos brillaban con una determinación que pocos adultos tenían. Camila vivía en un pequeño barrio olvidado por todos, donde las casas eran de madera rota y techos oxidados que dejaban pasar el agua cuando llovía. Allí no había lujos, ni siquiera comodidades básicas, pero ella soñaba con un futuro diferente. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, los doctores le habían dado pocos años de vida si no recibía un tratamiento costoso. Mientras tanto, en la parte alta de la ciudad, en un edificio de cristal que se levantaba como un monumento al poder, vivía y gobernaba Leonardo Salvatierra, un CEO multimillonario de apenas 45 años. Había construido un imperio tecnológico valorado en miles de millones de dólares, y se había ganado fama de ser despiadado, arrogante y cruel con todo aquel que osara desafiarlo. Su traje siempre impecable, su mirada fría y su sonrisa soberbia lo convertían en un hombre intocable. Para él, la gente como Camila era invisible. Pero el destino ya había trazado un cruce inevitable. Camila asistía a la escuela pública más cercana, aunque a menudo faltaba porque sus fuerzas no alcanzaban. Aquel día, sin embargo, se presentó con una carta en sus manos. La había escrito de madrugada, con la poca luz de una vela, en un cuaderno viejo y manchado. Esa carta no era para un maestro, ni para un amigo, era para el hombre más poderoso de la ciudad. El motivo era simple y a la vez imposible: Camila quería hablar con Leonardo Salvatierra. Soñaba con convencerlo de apoyar una causa que él despreciaba, financiar un pequeño hospital para niños enfermos sin recursos. Ella sabía que nadie más lo haría, y que su propia vida dependía de aquello. Cuando llegó al imponente edificio del corporativo, los guardias de seguridad la miraron con desdén. Una niña flaca, con la ropa gastada y los zapatos rotos, que decía querer hablar con el hombre que controlaba miles de millones. «Niña, aquí no puedes estar», gruñó uno de ellos, intentando empujarla. «Por favor, es solo una carta», susurró ella, mostrando el papel arrugado. «Es para él. Para el señor Salvatierra». Los guardias rieron, pero antes de que pudieran sacarla a la fuerza, un asistente del CEO pasó por el vestíbulo y, intrigado, tomó la carta de sus manos. No le prometió nada, pero la guardó. Camila se quedó fuera, esperando en la fría acera, temblando tanto de miedo como de debilidad. Horas después, aquella carta cayó en las manos equivocadas y, al mismo tiempo, en las correctas. Leonardo Salvatierra la leyó. Al principio, se burló. Le parecía absurdo que una niña enferma de 11 años pensara que podía cambiar su manera de ver el mundo. Sin embargo, había una frase al final de la carta que lo hizo detenerse en seco. Era apenas un renglón, escrito con una caligrafía temblorosa. «Si usted me dice que no, yo aceptaré mi destino». ¿Pero qué hará cuando su propio corazón le diga que sí? Leonardo arrugó el papel con furia, pero esas palabras quedaron tatuadas en su mente. La niña no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de chocar de frente con el hombre más poderoso y temido de la ciudad. Y ese encuentro no sería nada fácil. La mañana siguiente, Camila se levantó con el sonido de las goteras en el techo. Su pequeña cama estaba húmeda por la lluvia que había caído durante toda la noche. Tosió varias veces, cubriéndose con una manta raída, mientras su vecina, la señora Rosa, le preparaba un té caliente con hierbas. Ella era la única adulta que cuidaba de Camila desde la muerte de su madre. «Tienes que descansar, niña», le decía Rosa con ternura. «Tu cuerpo no puede con tanto frío». «No, señora Rosa, hoy no puedo descansar». «Si no me esfuerzo, nunca me van a escuchar», contestó Camila con voz débil pero decidida. La mujer la miró con preocupación, pero sabía que en esa niña había una fuerza que iba más allá de la enfermedad. Con pasos lentos, Camila se vistió con su uniforme escolar, cosido en varias partes, y salió rumbo al colegio.
No llevaba desayuno, pero sí el recuerdo del gesto de su madre: nunca te rindas, incluso si el mundo se burla de ti. En la otra punta de la ciudad, Leonardo Salvatierra entraba en su oficina del piso 45, rodeado de asistentes que le entregaban informes, balances y contratos. El hombre apenas escuchaba. Sus pensamientos regresaban, una y otra vez, a la frase de la carta que había leído la noche anterior. Con un gesto de desprecio, arrojó el papel al cesto de basura, como si así pudiera borrar el eco de esas palabras. ¿Qué hará cuando su propio corazón le diga que sí? Ese día, el destino cruzó sus caminos de nuevo. Camila, armada con un cuaderno y un viejo dibujo que había hecho en clase, decidió regresar al corporativo. Sabía que la primera vez apenas había logrado entregar su carta. Esta vez quería hablar cara a cara con el hombre que tenía en sus manos la posibilidad de salvarla a ella y a muchos niños como ella. Cuando llegó a la entrada principal, los guardias la reconocieron. Se adelantaron con tono brusco. Ya te dijimos que no puedes estar aquí. Solo necesito 5 minutos. 5 minutos para hablar con él, suplicó Camila, sosteniendo con fuerza su cuaderno. Uno de los guardias levantó la voz para intimidarla. Ese hombre no pierde el tiempo con mocosas enfermas. Fuera de aquí. La gente en la calle comenzó a mirar. Algunos se detuvieron, curiosos, al ver a una niña frágil enfrentando a hombres corpulentos que parecían muros humanos. Camila respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Sabía que si se iba, nadie más volvería a darle la oportunidad. Así que apretó los dientes y, con voz firme, dijo: si él no quiere escucharme, entonces que lo diga frente a mí. Las palabras resonaron con una valentía que sorprendió incluso a los transeúntes. El murmullo creció. Y en una de las ventanas más altas, una silueta se detuvo a observar la escena. Desde la ventana de cristal, en lo alto del edificio, Leonardo Salvatierra observaba con gesto molesto la pequeña multitud que se formaba frente a la entrada. No le gustaban los espectáculos en su puerta, menos aún si involucraban a alguien que, según él, no merecía su tiempo. ¿Qué está pasando ahí abajo?, preguntó con voz seca a su asistente personal, un joven trajeado que temblaba cada vez que debía responder. Señor, es la misma niña de ayer. La que dejó la carta. ¿Quiere hablar con usted? Leonardo chasqueó la lengua, irritado. Entonces que alguien la saque de una vez. Mi empresa no es un orfanato. Sin embargo, cuando volvió a mirar hacia la calle, algo en la postura de la niña le llamó la atención. No estaba llorando ni rogando. Estaba de pie, tambaleante, con el rostro pálido pero los ojos llenos de fuego. Camila, mientras tanto, apretaba su cuaderno contra el pecho. Sentía que las fuerzas se le escapaban, pero no iba a rendirse. Y fue justo en ese momento cuando las puertas del edificio se abrieron y un grupo de guardias la empujó hacia adentro, llevándola al vestíbulo principal. El lujo del lugar la deslumbró: pisos de mármol, lámparas doradas, cuadros que parecían sacados de un museo. Era como entrar en otro mundo, uno al que ella no pertenecía. Leonardo apareció al final del pasillo, caminando con pasos firmes y el sonido de sus zapatos resonando en la sala. Su sola presencia imponía. Camila lo miró y reconoció al hombre de los periódicos, de la televisión, del poder absoluto. ¿Así que tú eres la niña de la carta?, preguntó él con voz grave, arqueando una ceja. Sí, señor, respondió ella con un hilo de voz. Solo quiero pedirle que escuche lo que tengo que decir. Leonardo soltó una carcajada corta y fría. ¿Escucharte? Tengo juntas con inversionistas que mueven más dinero en un día del que tu familia verá en toda su vida. ¿Qué podría una mocosa enferma enseñarme a mí? Camila tragó saliva. El corazón le latía fuerte, pero reunió coraje. No vine a enseñarle de dinero, vine a enseñarle de humanidad. El silencio en el vestíbulo fue sepulcral. Los empleados que observaban contenían la respiración. Leonardo dio un paso hacia ella, inclinándose para quedar a su altura. Escucha bien, niña. La vida no se gana con lágrimas ni discursos. Si estás enferma, eso es problema tuyo, no mío. Yo no hago caridad, yo hago negocios. Y tú, se detuvo, mirándola con desdén, no eres más que una distracción inútil. Camila bajó la mirada por un instante, sintiendo un nudo en la garganta.
Pero enseguida la levantó, con lágrimas brillando en sus ojos. Si de verdad cree que soy una distracción, entonces su riqueza no vale nada. El murmullo entre los empleados creció. Leonardo se irguió, molesto por haber sido desafiado públicamente por una niña. «Sáquenla de aquí», ordenó con voz de trueno. Los guardias se acercaron de inmediato, pero justo antes de que la tocaran, Camila levantó su cuaderno y gritó. «Solo léalo. Si no quiere ayudarme, al menos lea lo que escribí». Leonardo se detuvo en seco. Algo en el tono de esa voz temblorosa lo desconcertó. Leonardo extendió la mano con un gesto brusco y arrebató el cuaderno que Camila sostenía contra su pecho. Lo abrió con desinterés, hojeando rápidamente las páginas llenas de dibujos torpes y frases escritas con lápiz. Eran palabras simples, pero cargadas de un peso enorme, súplicas para que alguien ayudara a los niños enfermos, pequeños testimonios de compañeros de escuela que también sufrían, y hasta un retrato infantil del propio Leonardo que Camila había copiado de una revista. El CEO soltó una carcajada seca. «¿Esto es lo que me quieres mostrar? Dibujos de niño, garabatos sin valor». Camila, con los ojos vidriosos, dio un paso al frente. «No son garabatos, señor. Son sueños. Sueños de niños que solo quieren vivir». Pero Leonardo no se conmovió. Con un gesto lleno de desprecio, cerró el cuaderno con fuerza y lo rasgó por la mitad. El sonido del papel desgarrándose retumbó en el vestíbulo como un trueno. Camila quedó paralizada. Su cuaderno, el único lugar donde había volcado sus esperanzas, caía en pedazos al suelo de mármol. «Los sueños no pagan facturas, niña», dijo el hombre con frialdad. «Y mucho menos construyen hospitales». Un silencio incómodo llenó la sala. Algunos empleados bajaron la mirada, incapaces de soportar la escena. La niña se inclinó para recoger los fragmentos del cuaderno roto, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Leonardo giró para marcharse, convencido de que había dejado claro su punto. Sin embargo, antes de dar el último paso, escuchó la voz frágil pero firme de Camila. «Puede romper mis dibujos, señor, pero no va a romper mi voz». La frase detuvo sus pasos. Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo sintió una punzada extraña, casi como un eco en su conciencia. No lo admitió. No podía hacerlo. Se volvió hacia los guardias y ordenó con dureza. «Sáquenla de aquí. Y que no vuelvan nunca más». Camila fue arrastrada hacia la salida, con las hojas desgarradas aún en sus brazos. Las puertas de cristal se cerraron tras ella, separando de nuevo dos mundos, el del poder implacable y el de una niña enferma que se negaba a rendirse. Pero esa no sería la última vez que Leonardo la vería. La lluvia caía sin piedad cuando Camila regresó a su barrio. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada gota que caía sobre ella llevara el peso de la humillación sufrida. Sus zapatos rotos chapoteaban en los charcos y el cuaderno destrozado se deshacía poco a poco en sus brazos, empapado y sin forma. Al llegar a su pequeña casa de madera, la señora Rosa abrió la puerta de golpe, alarmada al verla empapada y con los labios morados por el frío. «Camila, por el amor de Dios. ¿Qué te ha pasado?», exclamó, envolviéndola en una manta. La niña no respondió. Apenas dejó caer los pedazos de papel sobre la mesa y se desplomó en la cama. Su respiración era agitada, sus mejillas ardían por la fiebre. «Otra vez esos malditos ataques de tos», murmuró Rosa mientras intentaba darle un jarabe casero. Camila, con voz débil, apenas alcanzó a susurrar. Él rompió mi cuaderno». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no tanto por el objeto perdido, sino porque en ese cuaderno había guardado sus esperanzas y las de otros niños enfermos como ella. Rosa acarició su frente, con un nudo en la garganta. «Ese hombre no sabe lo que hace, hija. Pero tú eres más fuerte que cualquiera de sus desprecios». Camila cerró los ojos, intentando encontrar paz, pero en su mente se repetía una y otra vez la imagen de Leonardo rasgando sus dibujos. Cada vez que lo recordaba, el dolor en su pecho se hacía más fuerte. Esa noche, los vecinos se acercaron a la casa. Habían escuchado rumores de lo ocurrido en el corporativo. Uno de ellos, don Ernesto, trajo pan y sopa caliente. Una joven maestra llevó mantas limpias. Poco a poco, la humilde vivienda se llenó de voces de consuelo.
Esa niña tiene un corazón más grande que cualquiera de nosotros, dijo una vecina. No podemos dejarla sola en esto. Rosa, con lágrimas en los ojos, asintió. No se preocupen. Camila descansará. Y aunque la hayan humillado, yo sé que no se dará por vencida. Mientras tanto, en el edificio de cristal, Leonardo bebía un whisky caro en su oficina, convencido de haber resuelto un problema menor. Sin embargo, por más que intentaba concentrarse en los contratos sobre su escritorio, las palabras de la niña regresaban como un eco insoportable. Puede romper mis dibujos, pero no va a romper mi voz. Y en ese eco comenzaba a crecer algo que él no podía controlar. Esa noche, mientras la fiebre la mantenía atrapada en un sueño agitado, Camila revivió un recuerdo que jamás se borraría de su mente, su madre. En el pequeño cuarto de hospital donde pasaron tantas noches juntas, su madre, débil y con un oxígeno en la nariz, la sostenía de la mano. El sonido de las máquinas era constante, y cada pitido era un recordatorio de que el tiempo se escapaba. Camila, susurró la mujer con voz frágil, no quiero que llores por mí. Lo único que te pido es que nunca dejes que te hagan sentir menos que nadie. ¿Me lo prometes? La niña, con apenas 9 años en aquel entonces, asentía mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Te lo prometo, mamá. La mujer acarició su cabello y le sonrió, pese al dolor que la consumía. El mundo puede ser cruel, hija. Habrá personas con dinero, poder y orgullo, pero lo único que realmente importa es la voz de tu corazón. Y la tuya es más fuerte que cualquier riqueza. Ese fue el último recuerdo claro que Camila tuvo de su madre antes de que la enfermedad la arrebatara para siempre. Desde entonces, había guardado aquellas palabras como un tesoro, como una brújula que la guiaba en cada paso. De pronto, la niña despertó sobresaltada. La fiebre seguía ardiendo en su cuerpo, pero esa promesa, ese eco del pasado, encendió nuevamente la chispa en sus ojos. Con voz débil, le dijo a Rosa, que velaba su sueño en silencio. No puedo detenerme aquí, si lo hago, mamá se decepcionará de mí. Rosa tomó su mano con ternura. Camila, ya hiciste mucho, ese hombre es de piedra. No vale la pena arriesgarte. Pero Camila negó suavemente con la cabeza. Lo haré una vez más. No importa si me humilla otra vez, esta vez no lo hago solo por mí. Lo hago por todos los niños que necesitan ser escuchados. Rosa la miró con un nudo en la garganta. Aquella niña, tan frágil y enferma, tenía más coraje que cualquiera de los adultos que conocía. Y aunque temía perderla, entendió que no podría detenerla. El amanecer apenas pintaba el cielo cuando Camila abrió los ojos. El cuerpo le pesaba como si hubiera corrido kilómetros, pero la promesa a su madre ardía más fuerte que la fiebre. Se sentó despacio, cubrió su tos con el codo y tanteó bajo la almohada hasta encontrar el único dibujo que sobrevivió a la furia del CEO, un hospital pequeño con ventanas amarillas y niños sonriendo. Estaba arrugado y con las esquinas rotas. Hoy no me van a ignorar, murmuró, como si se lo dijera al papel. En la cocina, Rosa calentaba agua en una olla vieja. La miró entrar con paso tambaleante. Niña, todavía tienes los ojos rojos. Sirvió una taza con manzanilla y miel. Tu vida vale más que la terquedad de ese hombre. No es terquedad, Rosa. Camila sopló la taza para no toser. Es que, si yo me rindo, ¿qué pasa con los otros niños? Rosa suspiró. Abrió un cajón y sacó un folder transparente que alguna vez usó para guardar recibos. Para que no se te moje el dibujo. La lluvia de anoche dejó el techo llorando, dijo, señalando las goteras. Camila deslizó con cuidado el papel dentro del plástico, lo alisó con la palma y tomó un marcador negro de la mesa. ¿Qué haces? Preguntó Rosa. Necesito que lo vean aunque estén lejos. Con letra grande, escribió arriba del dibujo, Hospital para Niños. Ayuda ya. La puerta se abrió y entró don Ernesto, con su gorra de trabajo y las manos manchadas de grasa. Escuché que vas a intentarlo otra vez. Dejó un puñado de monedas sobre la mesa. No es mucho, pero alcanza para el pasaje. Y toma esto, sacó un impermeable transparente. Me lo dieron en una obra, nunca lo usé. Camila sonrió apenas, tímida. Gracias, don Ernesto. Prometo que no lo rompo. Prométeme otra cosa, dijo él,
poniéndose serio, que si te sientes mal, te regresas. Camila no respondió, apretó el impermeable contra el pecho como si fuera un escudo. En la pared, un televisor diminuto de la vecina dejaba filtrar su sonido a través de la ventana abierta. El noticiero mostraba el frontis del edificio de cristal. Hoy, a las 11, el empresario Leonardo Salvatierra presentará su fondo de inversión con invitados internacionales. Se espera la presencia de prensa y figuras públicas. Camila y Rosa se miraron. La niña tragó saliva. Con prensa, me tendrán que escuchar. Con más seguridad también, replicó Rosa. Camila se puso el uniforme, camisa remendada, suéter de lana gastado, y después 2 medias distintas bajo los zapatos rotos para abrigar los pies. Se peinó frente a un espejo rajado, detrás de su reflejo, su cuarto mostraba paredes descascaradas y una ventana que respiraba frío. Tomó una mascarilla blanca de tela, la ajustó con cuidado. Si te falta aire, te detienes, advirtió Rosa, extendiéndole un frasco de jarabe. 2 cucharaditas si la tos te ataca. La niña guardó el frasco en la mochila junto con el folder, el marcador y un pañuelo de su madre que aún olía a jabón barato. Luego abrió una caja de zapatos donde tenía recortes de periódico, hospitales colapsados, listas de espera, una entrevista antigua a Salvatierra con el titular El éxito no tiene piedad. Pegó ese recorte por detrás del folder, como quien clava una bandera. ¿Y si te cierran la puerta otra vez?, preguntó Rosa. Entonces hablaré desde la acera, respondió Camila. Si hay cámaras, habrá oídos. Practicó frente a la puerta, respirando hondo, espalda recta, hombros abajo, la voz proyectada. Ensayó 3 frases, cortas, memorizadas para cuando los nervios la traicionaran. Rosa la escuchó con los brazos cruzados, peleando por no llorar. Di despacio. Mira a un punto fijo para no marearte, indicó, tocándole la frente. Todavía estás caliente. Golpecitos en la puerta. Era la maestra Julia, con su bufanda roja y una bolsa de pan. Me enteré por el grupo de padres. No puedo acompañarte, pero, buscó en su bolso. Aquí hay hojas adhesivas fluorescentes. Si la prensa te ve con esto, te enfocan. Es triste, pero es así. Camila forró el borde del folder con las tiras fosforescentes. El dibujo parecía iluminarse. Gracias, Miss. La maestra le acomodó el cabello detrás de las orejas. Recuerda, no grites, habla claro. Los gritos se pierden. La verdad se sostiene sola. Camila sintió. Dejó una nota sobre la mesa, si tardo, estoy bien. No llamar a ambulancia. Vuelvo. El trazo se le quebró en la última palabra, pero respiró hondo hasta estabilizar la mano. Salieron al pasillo. Los vecinos del primer piso abrían sus puertas, un mecánico, una costurera, un vendedor ambulante. No hubo discursos, solo miradas y un murmullo de fuerza, niña que la empujó con cuidado por las escaleras. Afuera, la ciudad olía a asfalto mojado. Camila se puso el impermeable transparente, bajo la luz pálida, el folder fluorescente relucía como un faro mínimo. Metió las monedas en el bolsillo, contó 2 veces el pasaje, apretó el pañuelo de su madre y empezó a caminar hacia la parada del bus. En el camino pasó frente a una vidriera con televisores. El noticiero repetía el anuncio del evento, en la esquina inferior, un cintillo corría, cobertura en vivo desde las 10:30. Revisó su reloj de plástico, 9:12. Llego, se dijo. Aunque sea de pie. El bus llegó repleto. Un chofer cansado y un cobrador sin paciencia. Camila subió haciendo equilibrio, sostuvo el tubo con una mano y el folder con la otra. Cada bache le sacudía el pecho, cerró los ojos cuando la tos le punzó la garganta, esperó que pasara, no tomó el jarabe, no quería dormirse. Una niña más pequeña la miró curioso desde un asiento. ¿Vas a la tele?, preguntó, señalando el folder que brillaba. Voy a hablar, respondió Camila, sin aflojar la mano. El bus rugió hasta el centro. Al bajar, el viento cambió, edificios altos, trajes oscuros, taxis apurados, vallas metálicas ya alineadas. A media cuadra, un técnico montaba una cámara, más allá, 2 guardias probaban radios. Camila se detuvo un segundo. Sintió el peso de su cuerpo y, al mismo tiempo, una claridad rara, era el día.
Apretó el pañuelo en su puño, acomodó el impermeable y levantó el folder a la altura del pecho, como si fuera un salvoconducto. Dio un paso hacia la avenida. Y entonces vio, pegado a una farola, un afiche oficial, presentación Fondo Salvatierra, 11 de la mañana. Debajo, en letras pequeñas, acceso restringido. Seguridad reforzada. Camila tragó saliva, miró el reloj, 9:47, y cruzó la calle sin apartar la vista del edificio de cristal que la esperaba al fondo, gigantesco, brillante, inmóvil. Ajustó la mascarilla, enderezó la espalda y pensó, si me cierran la puerta, hablaré desde la calle. Si me quitan el folder, hablaré con mis manos. Si me empujan, me quedaré de pie. Y justo cuando puso el pie en la acera frente a la primera valla, un guardia giró la cabeza y la reconoció. El guardia entrecerró los ojos al reconocerla. Tú otra vez, murmuró con desprecio, llevándose la mano al auricular del radio. Avisaré de inmediato. Camila sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Sujetó con fuerza el folder fluorescente contra su pecho, mientras alrededor de ella los preparativos del evento avanzaban con prisa. Había cámaras instalándose, periodistas probando micrófonos, empresarios descendiendo de autos negros y lujosos, secretarias apuradas con carpetas de cuero. El aire olía a perfume caro mezclado con el humo de los buses que todavía pasaban cerca. El guardia se le acercó, imponente. No puedes estar aquí, niña. Este es un evento privado. No quiero entrar al evento, respondió Camila con voz débil pero clara. Solo quiero que me escuchen. El hombre bufó. Aquí no escuchan a nadie que no tenga traje. Camila apretó los dientes. Dio un paso hacia adelante, colocándose frente a la valla metálica que separaba al público de la alfombra roja por donde ya empezaban a caminar los invitados. Sacó el dibujo de su madre dentro del folder y lo levantó alto, asegurándose de que la luz de la mañana rebotara en las tiras fluorescentes. Algunos periodistas giraron sus cámaras, intrigados por la pequeña figura con uniforme escolar y mascarilla blanca. El contraste era brutal, una niña frágil, empapada en un impermeable transparente, contra el lujo impecable de los empresarios que sonreían para las fotos. El murmullo creció entre los curiosos que se habían aglomerado en la acera. Un niño señaló hacia Camila. Mira, mamá, esa chica tiene un cartel de colores. Los flashes comenzaron a dispararse, primero tímidos, luego con más insistencia. La prensa olía una historia. Camila tragó saliva. Su corazón latía con tanta fuerza que temía desmayarse. Pero recordó la voz de su madre, tu voz es más fuerte que cualquier riqueza. Se armó de valor y gritó, con todas las fuerzas que le quedaban. Los niños también merecemos vivir. Construyan hospitales, no torres de cristal. El eco de sus palabras se extendió por el lugar. Las cámaras se enfocaron de inmediato. Algunos periodistas corrieron para grabarla más de cerca. El guardia intentó arrebatársela del lugar, pero la multitud presionó, querían escuchar lo que aquella niña estaba diciendo. Y en lo alto de la escalera del edificio, rodeado de asesores, Leonardo Salvatierra apareció, frunciendo el ceño al verla de nuevo. Los murmullos se transformaron en un silencio expectante cuando la figura del CEO Leonardo Salvatierra descendió lentamente por la escalinata de mármol. Vestía un traje gris oscuro a medida, corbata azul marino y un reloj de oro que brillaba bajo los flashes de las cámaras. A cada paso, su presencia imponía autoridad, como si el suelo mismo le obedeciera. Camila, apenas sostenida en pie, respiraba entrecortadamente detrás de su mascarilla blanca. El folder fluorescente temblaba en sus manos, pero lo mantenía levantado. La multitud de periodistas no dejaba de enfocar sus cámaras hacia ella. Leonardo llegó hasta la alfombra roja. Los guardias intentaron apartar a la niña, pero él levantó una mano, deteniéndolos. Caminó hacia Camila, con una sonrisa torcida que parecía más una burla que un gesto amable. Veo que aún no entiendes lo que significa la palabra prohibido, dijo, acercándose tanto que su sombra la cubrió por completo. Camila levantó la barbilla, sus ojos febriles pero firmes. No estoy aquí para usted, estoy aquí para ellos, dijo señalando a las cámaras, a la prensa y a los curiosos que observaban desde la acera. Ellos necesitan saber la verdad. Un murmullo recorrió la multitud. Los periodistas alzaron sus micrófonos, olfateando el conflicto. Leonardo se inclinó un poco hacia ella,
Con un tono de voz que solo los más cercanos alcanzaron a escuchar. Vas a arrepentirte de esto. Camila apretó el pañuelo de su madre dentro de su puño, sintiendo como el recuerdo le daba fuerza. Con voz clara, se dirigió a todos. Yo solo quiero que los niños enfermos tengan un hospital. No más indiferencia. Las cámaras captaron cada palabra. El flash de un reportero iluminó el rostro endurecido de Leonardo. Su mandíbula se tensó, y de repente, tomó el micrófono del atril cercano. Esto es lo que ocurre cuando dejamos que la miseria interrumpa el trabajo de los que realmente construimos futuro. Tronó su voz, amplificada por los parlantes. Un silencio incómodo se extendió. Todos esperaban la reacción de la niña. Camila, temblando, levantó otra vez el dibujo fluorescente con ambas manos. Su voz, aunque débil, atravesó el aire como un cuchillo. El futuro no se construye con dinero, se construye con vidas. El impacto fue inmediato. El público contuvo la respiración, los periodistas se enfocaron con más intensidad y el rostro de Leonardo se endureció aún más al darse cuenta de que la niña le había respondido, delante de todos. El murmullo se transformó en un estruendo de flashes. Las cámaras captaban cada gesto, la niña enferma con su dibujo fluorescente en alto, y frente a ella, el hombre más poderoso de la ciudad, furioso por haber sido desafiado en público. Leonardo respiró hondo, forzando una sonrisa arrogante. Sujetó el micrófono con firmeza y, sin apartar la vista de Camila, habló con voz grave que retumbó en los parlantes. ¿Escucharon bien? Esta niña cree que puede venir aquí a decirnos cómo construir el futuro. Una niña enferma, sin educación, sin recursos, que apenas puede sostenerse en pie. El público contuvo la respiración. Algunos periodistas intercambiaron miradas incómodas, pero no dejaron de grabar. Leonardo siguió, con una frialdad calculada. Mientras nosotros invertimos millones en empresas que generan trabajo, ella nos pide hospitales como si los milagros crecieran en los árboles. ¿Quién pagará por esos caprichos? ¿Ustedes? ¿Ella? Se inclinó hacia Camila, apuntando con el dedo al dibujo que sostenía. Ese papel no vale nada. Ni tu voz cambiará lo que está escrito en los números. Y algún día entenderás que el mundo no se mueve por sueños, sino por poder. La multitud murmuraba, algunos indignados, otros sorprendidos por la dureza del discurso. Camila apretó los labios, con lágrimas contenidas en sus ojos. Su respiración era cada vez más pesada, pero no bajó el dibujo. Leonardo sonrió con desprecio, como si hubiera ganado. Ahora, vete a casa, niña. Y agradece que no te denuncio por interrumpir un evento internacional. Los guardias se acercaron de nuevo para retirarla. La multitud esperaba que Camila cediera, que bajara la cabeza ante el poder aplastante del CEO. Pero la niña, con la voz temblorosa y el cuerpo agotado, respondió lo impensable. Si usted cree que el dinero lo es todo, entonces es usted el más pobre de todos. El silencio fue absoluto. Un periodista dejó escapar un «guau» en voz baja. Los flashes explotaron con más fuerza, registrando el instante en que la mirada de Leonardo se endureció como acero. Aquella respuesta, débil pero certera, era un golpe que ningún traje podía proteger. El eco de las palabras de Camila quedó suspendido en el aire. Entonces es usted el más pobre de todos. La multitud guardó silencio por un instante que pareció eterno. El rostro de Leonardo se tensó, su mandíbula apretada, sus ojos fulminando con rabia contenida. Pero antes de que pudiera responder, algo inesperado sucedió, los murmullos del público se transformaron en aplausos tímidos. Primero fue una mujer entre los curiosos que gritó. «Tiene razón, niña». Luego un hombre a su lado aplaudió, y pronto el sonido se multiplicó. No era un estruendo, pero sí suficiente para que las cámaras captaran el contraste, una niña enferma sosteniendo un dibujo arrugado y fluorescente, desafiando al CEO más poderoso de la ciudad, y recibiendo el apoyo de desconocidos. Los guardias se detuvieron, inseguros. No querían cargar contra alguien aplaudido frente a la prensa. Camila sentía que las fuerzas se le agotaban, pero esa ola de apoyo renovó su espíritu. Tomó aire y levantó la voz, aunque la tos la interrumpía de vez en cuando. Yo no tengo millones, pero tengo algo que usted nunca tendrá, esperanza. Y aunque me quede sin voz, gritaré hasta que los niños como yo no mueran esperando ayuda.
Los periodistas enfocaron sus cámaras, algunos incluso transmitiendo en vivo. Una reportera se abrió paso entre la multitud, levantando su micrófono hacia Camila. «Pequeña, ¿cómo te llamas?», preguntó en tono suave. Camila bajó un instante el dibujo, se ajustó la mascarilla y dijo con firmeza: «Me llamo Camila, y tengo 11 años». La multitud reaccionó con un murmullo conmovido. Alguien entre ellos comentó en voz alta: «Tiene 11 años, y más coraje que todos nosotros juntos». Leonardo alzó una mano para recuperar el control. Su voz resonó nuevamente, grave y molesta. «Esto es un circo. Una niña manipulando emociones no cambiará las reglas del mundo real». Pero ya era tarde. La imagen de la frágil Camila enfrentando al millonario arrogante quedaría grabada en cada cámara. Y una periodista, astuta, ya subía el video en directo a redes sociales, escribiendo: «Niña enferma desafía a CEO en evento millonario, sus palabras conmueven a todos». Las cámaras no dejaban de apuntar. Entre ellas, destacaba la de Lucía Fernández, una joven periodista conocida por cubrir temas sociales, no por eventos empresariales. Tenía el instinto agudo de oler una historia que podía sacudir corazones, y aquella escena frente a ella era un tesoro inesperado. Se inclinó hacia el camarógrafo que la acompañaba. «Enfócala bien, no pierdas un solo gesto de la niña. Esto va en vivo». Mientras Leonardo trataba de recuperar el control del evento con discursos fríos, Lucía ya dictaba la nota a su equipo de redacción desde el celular. Niña enferma de 11 años se enfrenta a CEO millonario en pleno evento. Sus palabras estremecen a todos. El video comenzó a transmitirse en las plataformas de la cadena, y en cuestión de minutos, los primeros comentarios aparecieron en la pantalla del móvil de Lucía. «¡Qué valentía! ¿Quién es esa niña? Necesitamos ayudarla. Vergüenza para ese empresario arrogante». Camila, agotada, se sostenía como podía. El dibujo fluorescente aún brillaba bajo los reflectores, y aunque su respiración era pesada, no apartaba los ojos de Leonardo. La multitud ya no estaba con él, estaba con ella. Un empresario extranjero, incómodo, murmuró a su traductor: «Esto no es buena publicidad para Salvatierra». Leonardo lo escuchó y su rostro se endureció aún más. Miró a sus asesores, quienes no sabían qué hacer: sacar a la niña a la fuerza y arriesgar un escándalo mayor, ¿o dejarla hablar y que el daño a su imagen creciera? Lucía aprovechó la tensión y se acercó con su micrófono extendido. «Camila, dime, ¿qué quisieras decirle a todo el país que ahora te está escuchando?». La niña bajó la mirada un instante. Apretó el pañuelo de su madre con fuerza y, con un hilo de voz que creció hasta convertirse en grito, respondió: «Que no nos olviden. Que los niños pobres y enfermos también tenemos derecho a vivir». El público rompió en aplausos espontáneos. El eco de esas palabras ya viajaba más allá de esas paredes, directo a los corazones de miles de personas que comenzaban a compartir la transmisión. Leonardo sintió por primera vez en años que el control se le escapaba de las manos. Las palabras de Camila no se quedaron en aquel vestíbulo. Mientras los aplausos resonaban, el video que transmitía Lucía Fernández ya circulaba en redes sociales como un incendio imposible de apagar. En menos de 20 minutos, los primeros fragmentos editados aparecieron en cuentas de noticias y páginas independientes. Niña enferma desafía a poderoso CEO en su propio evento. Las lágrimas contenidas de Camila conmueven al país. Los comentarios crecían a una velocidad abrumadora. ¿Dónde está esa niña? Necesitamos ayudarla. Ese hombre debería avergonzarse. No sabía que alguien tan joven podía hablar con tanta fuerza. Camila, aún temblando, no era consciente de la magnitud de lo que había encendido. Solo sentía el ardor en su garganta y el peso en su pecho, como si cada palabra pronunciada hubiera desgastado lo poco que quedaba de sus fuerzas. Pero allá afuera, en cientos de salas de estar, en teléfonos sostenidos en buses y oficinas, miles de ojos la observaban y la apoyaban. Un hashtag comenzó a trepar posiciones rápidamente. Almohadilla voz de Camila. Mientras tanto, en la mesa de los inversionistas, algunos cuchicheaban con evidente incomodidad. Uno de ellos levantó su teléfono y mostró a otro el video que ya tenía más de 50.000 reproducciones. «Mira esto». El inversionista arqueó las cejas. «Esto es una bomba mediática.
Leonardo notó cómo las miradas se desviaban hacia sus bolsillos vibrando con notificaciones. El ceño se le frunció. Sabía que la situación estaba escapando de su control, y lo odiaba. «Corten la transmisión, ahora», ordenó a sus asistentes. Pero Lucía, astuta, ya había duplicado la señal a través de varios canales. La historia había tomado vuelo propio y nadie podía detenerla. Camila respiró profundo, apoyándose en la baranda de la valla metálica. Miró al CEO con los ojos enrojecidos, llenos de fiebre pero también de fuego. «Ya no puede callarme», susurró. Leonardo la oyó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. El eco del hashtag #voz de Camila ya sonaba en cada teléfono. En menos de una hora, las noticias televisivas interrumpían sus transmisiones para mostrar fragmentos del video. En la calle, las personas miraban incrédulas las pantallas de las tiendas, donde la imagen de una niña enferma enfrentando a un magnate se repetía sin cesar. Dentro del evento, Leonardo notaba cómo los inversionistas lo miraban de reojo. Algunos ya habían recibido correos de sus oficinas centrales pidiéndoles aclarar la situación. Un empresario extranjero murmuró con gesto incómodo: «Esto podría afectar nuestras acciones. La imagen pública es frágil». Leonardo levantó la mano con gesto autoritario. «Basta», tronó su voz. ¿De verdad piensan que el mundo cambiará porque una niña flaca llora frente a unas cámaras? El silencio que siguió fue frío, pesado. Muchos no respondieron, pero sus gestos hablaban por ellos. Mientras tanto, en la calle, la multitud crecía. Decenas de curiosos se acercaban al edificio, algunos con teléfonos levantados, otros gritando palabras de apoyo. «Estamos contigo, Camila». Los niños no se callan. Los guardias de seguridad intercambiaban miradas nerviosas. Lucía, con el micrófono aún en la mano, no desaprovechó el momento. «Señor Salvatierra, el país entero lo está escuchando. ¿De verdad va a negar lo que esta niña pide? ¿Va a decirle que no a los niños enfermos frente a todo el mundo?» El CEO respiró profundo, apretando el micrófono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a la prensa, a la niña, a la multitud que crecía afuera, y entonces sonrió con una frialdad que heló la sala. «Sí. Voy a decir que no. Porque el mundo no se mueve con sentimentalismos, sino con disciplina y trabajo. Y si alguien quiere sobrevivir, que aprenda a luchar solo». Un murmullo de indignación recorrió el lugar. Camila sintió un vacío en el pecho, como si las fuerzas la abandonaran de golpe. Sus manos temblaban más que nunca. Pero justo antes de caer al suelo, alcanzó a decir con un hilo de voz: «No estoy sola, ahora todo el país me escucha». Las cámaras captaron el instante exacto en que el rostro del CEO se endurecía, comprendiendo que había cometido un error aún más grande que humillarla, había insultado a todos los que la apoyaban. El aire en el vestíbulo se volvió irrespirable. Camila bajó lentamente el dibujo fluorescente, y sus dedos apenas podían sostenerlo. El cansancio acumulado, la fiebre y la tensión de aquel enfrentamiento cobraron factura. Su respiración se volvió entrecortada, jadeante, como si cada palabra le hubiera arrancado un pedazo de vida. De pronto, sus piernas cedieron. El folder cayó al suelo y ella con él. La multitud contuvo un grito ahogado. «Camila», exclamó Lucía, corriendo hacia ella. Los guardias dudaron, sin saber si intervenir. Rosa, que había seguido a la niña de cerca temiendo lo peor, irrumpió entre los curiosos, empujando con desesperación. Se arrodilló junto a Camila, la tomó en brazos y lloró. «Mi niña, aguanta, por favor». Las cámaras captaron todo. El rostro de Camila pálido, su mascarilla húmeda por la tos, sus ojos cerrados. El contraste era brutal. Un cuerpo frágil desplomado en el suelo brillante de mármol, mientras el CEO miraba desde lo alto de la escalinata, impasible. «Llamen a una ambulancia», gritó un periodista. Un grupo de curiosos comenzó a corear. «Hospital, hospital, hospital». Lucía, sin soltar el micrófono, aprovechó el caos para gritar a las cámaras en vivo. «Esta niña que desafió al hombre más poderoso del país está luchando por su vida en este momento. Exigimos una ambulancia ya». Rosa acariciaba el rostro sudoroso de Camila mientras lágrimas corrían por sus mejillas. «Tienes que resistir, hija»,
No puedes irte ahora, no después de todo lo que hiciste. El sonido de la sirena cortó la tensión. Minutos después, paramédicos entraron con una camilla. La multitud los abrió paso a empujones, gritando y filmando. Colocaron a Camila con cuidado, mientras su pequeño cuerpo temblaba. Las cámaras transmitieron en directo la imagen de la ambulancia alejándose con ella. Y en cuestión de minutos, las redes sociales estallaron con un nuevo clamor. ¡Salven a Camila! Leonardo observaba desde la puerta del edificio. No dijo nada, pero en su pecho algo extraño comenzó a retumbar, un recuerdo enterrado que no quería volver a enfrentar. El sonido de la ambulancia alejándose se quedó resonando en los oídos de Leonardo. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo concentrarse en los aplausos de sus socios ni en los números de las pantallas que hablaban de millones. Algo dentro de él se quebraba lentamente. Esa noche, encerrado en la soledad de su oficina del piso 45, se sirvió un whisky caro. Pero la bebida, que antes le sabía a triunfo, ahora tenía un sabor amargo. Se recostó en su sillón de cuero y cerró los ojos. Y entonces, contra su voluntad, los recuerdos volvieron. Era un niño, no mayor que Camila, en un barrio polvoriento. Su ropa estaba desgastada, sus zapatos llenos de agujeros. Recordaba a su madre cargando baldes de agua desde una fuente pública y a su padre luchando con 3 trabajos mal pagados. Leonardo había sido pobre. Muy pobre. Tanto, que más de una vez tuvo que dormir con el estómago vacío. Una imagen en particular lo golpeó con fuerza. Él, de 8 años, de pie frente a una tienda de juguetes iluminada en Navidad. Pegaba la cara contra el vidrio, viendo un tren eléctrico que jamás podría tener. A su lado, su madre le acariciaba la cabeza y le decía: «Algún día tendrás lo que quieras, hijo. Pero prométeme algo, nunca olvides a los que no tienen nada». Aquella promesa se había perdido en el tiempo, ahogada por la ambición y el orgullo. Había decidido que la pobreza era una enfermedad que debía erradicar de su vida, aunque eso significara volverse de piedra. Abrió los ojos de golpe, furioso consigo mismo. Se levantó de su asiento y miró la ciudad iluminada desde lo alto de la torre. No, no voy a dejar que esa niña me debilite, murmuró entre dientes, golpeando con fuerza el escritorio. Pero aunque lo negara, la voz de su madre seguía resonando en su cabeza, mezclándose con la de Camila. Nunca olvides a los que no tienen nada. El dinero no lo es todo, usted es el más pobre de todos. Por primera vez en años, Leonardo sintió que sus certezas se tambaleaban. Y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa grieta que crecía en su interior. La mañana siguiente, la prensa no hablaba de otra cosa. Las portadas digitales mostraban imágenes de Camila en la camilla, con titulares como: «Niña de 11 años se desploma tras enfrentarse a poderoso CEO». La voz que conmovió a un país. Leonardo hojeaba los periódicos en su despacho, intentando mantener la calma. Su rostro estaba pétreo, pero sus manos traicionaban un leve temblor. Sobre su escritorio había informes financieros, contratos millonarios, gráficos ascendentes, y sin embargo, lo único que sus ojos buscaban eran las palabras Camila y hospital. Sus socios comenzaron a llegar, uno tras otro, con el mismo gesto preocupado. «Leonardo, la situación es grave. La opinión pública está en tu contra. Las acciones bajaron un 3% desde ayer. Los inversionistas extranjeros quieren explicaciones». Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. Desde lo alto, la ciudad parecía suya, pero ahora sentía que cada edificio lo miraba con reproche. «Es una tormenta pasajera», respondió con voz seca. «La gente olvida rápido». Uno de los socios golpeó la mesa con fuerza. «No es pasajera. El hashtag lleva más de 1 millón de menciones. Y hay periodistas en la puerta del hospital donde está la niña. Esto no se va a apagar». Leonardo giró bruscamente, clavando la mirada en él. «¿Y qué sugieres? ¿Que me arrodille frente a una mocosa enferma?». El silencio llenó la sala. Nadie se atrevió a responder, pero la incomodidad era evidente. Leonardo sintió un peso en el pecho. Recordó el rostro pálido de Camila, sus ojos brillando de fiebre y valentía. Recordó sus propias noches de hambre en la infancia, las mismas que había enterrado bajo capas de orgullo y lujo.
De repente, se llevó la mano a la frente, como si el recuerdo lo atormentara físicamente. No, murmuró para sí. No debo pensar en eso. Un asistente entró apresurado con un celular en la mano. Señor, tiene que ver esto. Era un video grabado desde el hospital. Niños en camillas, madres llorando, doctores explicando la falta de medicinas. Y en medio de todo, una foto de Camila pegada en la pared con un cartel improvisado. Camila nos representa a todos. Los socios se miraron entre sí. Uno de ellos murmuró con voz grave. Si no haces algo, esta niña te va a destruir. Leonardo apretó la mandíbula, pero en el fondo, ya no estaba seguro de qué quería hacer. La tensión seguía creciendo. Leonardo intentaba aparentar control, pero dentro de él las dudas lo carcomían. Esa tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, su asistente entró con un sobre amarillento en la mano. Señor, esto lo dejó una mujer en recepción. Dice que es para usted. Leonardo arqueó una ceja, molesto. ¿Otra carta de fanáticos indignados? Gruñó, arrebatando el sobre. Pero al abrirlo, sus ojos se detuvieron. La letra era delicada, femenina, escrita con bolígrafo azul. En el encabezado decía: para quien algún día escuche la voz de mi hija. Leonardo se acomodó en su asiento, intrigado. Comenzó a leer. Mi nombre es Elena. Soy madre de Camila. Si esta carta llega a sus manos, quizá yo ya no esté aquí. Mi hija nació enferma, pero con un corazón más fuerte que el mío. Sé que enfrentará un mundo que a veces es cruel, y temo que no encuentre quien la defienda. Por eso escribo estas palabras. Para que alguien, quien sea, recuerde que incluso los más poderosos tienen un deber con los más pequeños. Leonardo tragó saliva. Sintió que el aire se volvía más pesado. Pasó la página con manos temblorosas. Camila sueña con un hospital para niños pobres. No porque quiera salvarse ella, sino porque no soporta ver a otros sufrir lo mismo. Si algún día llega a un hombre de poder, le pido, no la ignore. Puede que su cuerpo sea frágil, pero su voz cambiará destinos. Las últimas líneas parecían escritas con prisa. Si la vida no me alcanza para verla crecer, que mis palabras vivan en quienes la escuchen. Porque Camila no es solo mi hija, es la hija de todos los que hemos sido olvidados. Leonardo dejó caer la carta sobre el escritorio. El recuerdo de su propia madre diciéndole nunca olvides a los que no tienen nada se mezclaba con la voz escrita de Elena. Cerró los ojos, apretando los puños. ¿Por qué a mí? Susurró, con la voz quebrada. Su asistente lo miró sorprendido. Nunca había visto al implacable Leonardo Salvatierra con los ojos humedecidos. En ese instante, entendió que ya no podía seguir ignorando a esa niña. Algo lo estaba arrastrando hacia un abismo que él mismo había jurado nunca volver a mirar, su humanidad. Leonardo volvió a tomar la carta con manos temblorosas. Releyó las últimas líneas, buscando algo que le diera explicación al torbellino que sentía en el pecho. Entonces, en el reverso del papel, encontró un párrafo casi oculto, escrito con letra más apretada, como si la mujer hubiese querido dejar un secreto a medias. Cuando Camila nació, muchos me preguntaron por qué escogí ese nombre. Lo hice porque alguien muy especial para mí, hace muchos años, me habló de su sueño, que algún día los niños no sufrieran lo que él sufrió en la pobreza. Ese hombre desapareció de mi vida, pero nunca de mis recuerdos. Se llamaba Leonardo. El CEO se quedó helado. Su respiración se cortó. ¿Qué? Murmuró, leyendo el nombre una y otra vez. La pluma cayó de su mano. El whisky que aún reposaba en el escritorio se le antojó veneno. No, no puede ser. Los recuerdos lo golpearon de golpe. Su juventud en aquel barrio olvidado, la amistad con una joven llamada Elena, las charlas en la vieja plaza donde él juraba que, cuando fuera alguien, construiría un hospital para niños pobres. Ella lo escuchaba con ternura, con fe en sus palabras. Pero luego la ambición lo arrastró, y cortó todos los lazos con aquel pasado. Nunca volvió a buscarla. Nunca volvió a mirar atrás. Ahora, la posibilidad lo atormentaba, ¿esa Elena era la misma? ¿Y si Camila? Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro, con la carta apretada en sus manos. No, no puede ser mi hija.
Eso es imposible. Pero en su interior, una voz insistía, ¿y si lo es, y si toda esta lucha de la niña es la consecuencia de lo que tú abandonaste? El rostro de Camila volvía a su mente, con esos ojos enormes, tan parecidos a los de Elena. Cada palabra de ella, cada desafío, cada lágrima, todo cobraba un sentido nuevo y devastador. Leonardo se dejó caer en el sillón, con el rostro entre las manos. Dios mío. ¿Qué he hecho? La noche era fría y la ciudad parecía dormir, pero en el hospital infantil las luces nunca se apagaban. Ambulancias iban y venían, madres lloraban en los pasillos, y doctores exhaustos corrían de un cuarto a otro. Leonardo llegó con el rostro cubierto por una gorra y un abrigo oscuro. No quería llamar la atención, no quería que la prensa lo descubriera allí. Pero tampoco podía soportar la idea de quedarse en su oficina, ignorando lo que la carta había despertado en él. Cruzó el pasillo con pasos firmes pero temblorosos por dentro. En cada habitación veía niños conectados a máquinas, algunos dormidos, otros gimiendo de dolor. El contraste lo golpeaba como un martillo, había pasado décadas construyendo torres de cristal, mientras aquí cientos de pequeñas vidas se apagaban sin que nadie hablara de ellas. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó una enfermera al verlo desorientado. Leonardo tragó saliva. Vengo a ver a una niña. Se llama Camila. La enfermera lo miró de arriba abajo, desconfiada. Ella está en el ala de cuidados especiales. Pero no sé si puede entrar, la familia. Leonardo dudó un segundo, bajando la voz. Soy alguien que necesita verla. La enfermera suspiró y lo guió por un pasillo estrecho hasta una pequeña habitación. A través del vidrio, Leonardo la vio, Camila, conectada a oxígeno, con la mascarilla cubriendo su rostro pálido, y Rosa a su lado, sujetándole la mano como una madre protectora. El corazón de Leonardo se encogió. Esa niña que había enfrentado al mundo con valentía ahora parecía tan pequeña, tan vulnerable. Y aún así, incluso dormida, su expresión conservaba la fuerza de alguien que se niega a rendirse. Se apoyó contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos. En su mente resonaban las palabras de la carta de Elena. Camila no es solo mi hija, es la hija de todos los que hemos sido olvidados. Las dudas lo devoraban. ¿Era posible que esa niña fuera realmente su sangre? ¿O simplemente el destino lo castigaba con el reflejo de su propio pasado? La enfermera lo observaba en silencio. Señor, ¿es usted un pariente?, preguntó con cautela. Leonardo no respondió. Solo bajó la cabeza y se obligó a apartarse del vidrio, como si mirar un segundo más lo quebrara por completo. Pero mientras se alejaba por el pasillo, tomó una decisión silenciosa: volvería a enfrentar a Camila. Y esta vez, no como el hombre arrogante que la humilló, sino como alguien que necesitaba escuchar cada palabra de su voz. El sol apenas despuntaba cuando Camila abrió lentamente los ojos en la habitación del hospital. El zumbido constante de la máquina de oxígeno la envolvía, junto con el olor a desinfectante y el murmullo lejano de otros pacientes. Rosa estaba a su lado, vencida por el sueño en una silla dura, con la mano aún entrelazada a la de la niña. Camila intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondía. Tosió con fuerza y un ardor le atravesó el pecho. Aún así, en sus labios apareció un murmullo apenas audible. No me rendiré. En ese instante, la puerta se abrió despacio. Leonardo entró, con la gorra en la mano y un gesto que no le conocía nadie, vulnerable, inseguro. Por primera vez en décadas, no parecía un CEO implacable, sino un hombre que arrastraba el peso de sus culpas. Rosa despertó de golpe, sobresaltada. «Usted», dijo con rabia, poniéndose de pie. «¿Qué hace aquí? ¿No fue suficiente con humillarla?». Leonardo alzó una mano, casi suplicante. «No vine a pelear, vine a escuchar». Camila, con la voz débil pero firme, intervino antes de que Rosa pudiera echarlo. «Déjalo entrar, Rosa. Si se fue a burlar otra vez, quiero oírlo en mi cara». Rosa dudó, pero al ver los ojos de la niña, retrocedió. Leonardo se acercó lentamente hasta quedar al lado de la cama. Camila lo observaba con los mismos ojos que lo habían desafiado frente a las cámaras, aunque ahora estaban cansados y empañados por la fiebre. «¿Por qué?», susurró ella, interrumpida por un acceso de tos. «¿Por qué tiene tanto miedo de escuchar lo que no quiere?».
Leonardo sintió un nudo en la garganta. Quiso responder con frialdad, como siempre, pero la voz no le salió. Se sentó en la silla junto a la cama, bajando la mirada. Yo, toda mi vida creí que ser fuerte era no mirar atrás. Creí que si olvidaba la pobreza, me haría invencible. Camila lo interrumpió, apretando débilmente el pañuelo que aún guardaba bajo la almohada. Entonces se equivocó. Ser fuerte no es olvidar. Es recordar y ayudar a que nadie más pase lo mismo. Leonardo levantó la vista. Esas palabras lo atravesaron como una lanza. Y por primera vez en años, no pudo contener el brillo de las lágrimas. Camila respiró con dificultad, pero cada palabra que decía salía con más intensidad. Usted tiene el poder, yo no tengo nada. Pero si aún me escucha, todavía puede elegir qué hacer con su vida. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Leonardo la miraba, devastado, mientras en su interior comprendía que aquella niña estaba poniendo en sus manos no solo su vida, sino la de muchos más. El monitor cardíaco marcaba un pulso irregular y el zumbido del oxígeno llenaba la habitación con un ritmo inquietante. Camila, cada vez más débil, fijó sus ojos en Leonardo, que permanecía sentado a su lado, incapaz de sostener la frialdad que siempre lo había definido. ¿Sabes qué es lo peor de estar enferma?, dijo con un hilo de voz, interrumpido por una tos seca. No es el dolor, no es el cansancio. Es ver cómo la gente poderosa pasa de largo, como si no existiéramos. Leonardo sintió cómo esas palabras lo atravesaban. Su mente lo transportó a su niñez, a aquellas noches de hambre en que él mismo había sido invisible. Cerró los puños, luchando contra un torrente de emociones que lo desbordaban. Camila levantó lentamente su mano temblorosa y tomó el pañuelo de su madre. Lo extendió hacia él. Este pañuelo, es lo único que me queda de mi mamá. Ella me enseñó que nunca debía rendirme. Si hoy me toca irme, quiero que lo tengas tú. Leonardo quedó paralizado. ¿Por qué me darías algo así, después de lo que te hice? La niña esbozó una leve sonrisa, frágil pero luminosa. Porque todavía creo que su corazón puede despertar. Las lágrimas comenzaron a desbordarse en los ojos de Leonardo. Su respiración se volvió pesada, como si cada palabra de la niña fuera una sentencia inapelable. Camila, intentó decir, pero la voz se le quebró. Ella lo interrumpió con su última fuerza, levantando apenas la voz. No necesito que me prometa nada, solo quiero que nunca más le dé la espalda a un niño como yo. El silencio en la habitación fue absoluto. Rosa, de pie junto a la puerta, se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. La enfermera que entraba con un medicamento se detuvo en seco, conmovida por la escena. Y entonces, frente a todos, el CEO más temido, el hombre que jamás había mostrado debilidad, bajó la cabeza y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Las últimas palabras de Camila lo habían destrozado por completo. Leonardo no podía contener el llanto. Se cubrió el rostro con las manos, tratando inútilmente de ocultar la vulnerabilidad que lo desbordaba. El hombre que había construido un imperio con frialdad y soberbia se derrumbaba frente a una niña frágil que apenas podía respirar. Rosa lo miraba con mezcla de rabia y sorpresa. Jamás pensó que vería lágrimas en los ojos de ese hombre. ¿Ahora lloras?, dijo con voz temblorosa. ¿Dónde estaban esas lágrimas cuando ella te suplicaba? Leonardo levantó la cabeza, con el rostro enrojecido, la mirada rota. Me equivoqué, admitió, con voz grave pero quebrada. He vivido toda mi vida creyendo que la riqueza era todo, y olvidé de dónde vengo, olvidé lo que significa no tener nada. Se levantó de la silla y dio un paso hacia la cama de Camila. Tomó su pequeña mano entre las suyas, con un respeto reverente. Te lo juro, Camila, aunque me cueste todo lo que tengo, voy a cambiar. Voy a construir ese hospital, voy a hacer que tu voz no se pierda. Camila lo observó con una leve sonrisa débil. Sus labios se movieron apenas, susurrando. No es por mí, es por todos. Leonardo cerró los ojos, apretando las manos de la niña. Un nudo insoportable le cerraba la garganta. En ese instante, comprendió que ni el dinero ni el poder tenían sentido si no eran usados para salvar vidas. De pronto, el sonido de pasos y murmullos llenó el pasillo. Al abrirse la puerta, entraron periodistas y cámaras que habían descubierto su presencia en el hospital.
Los flashes iluminaron la habitación. «Señor Salvatierra», gritó uno de ellos. «¿Qué tiene que decir sobre la niña que lo enfrentó?» Leonardo giró hacia las cámaras, aún con las lágrimas frescas en el rostro. Respiró profundo, y con la voz temblorosa pero firme, declaró: «Ella tiene razón. Me equivoqué. No volveré a ignorar a los niños olvidados. Desde hoy, todo mi poder, todo mi dinero, todo lo que soy, será para construir un futuro donde Camila y los suyos tengan un lugar digno». El murmullo de los periodistas se convirtió en un estruendo. Afuera del hospital, la multitud que seguía el caso rompió en vítores y aplausos al escuchar sus palabras transmitidas en vivo. Y por primera vez, Leonardo Salvatierra no hablaba como un CEO, sino como un hombre que había encontrado de nuevo su humanidad. Las cámaras no dejaban de disparar. El rostro de Leonardo, aún húmedo por las lágrimas, se transmitía en directo a todo el país. Afuera del hospital, la multitud coreaba el nombre de Camila. El CEO respiró hondo, se pasó la mano por el rostro y, mirando fijamente a los periodistas, continuó: «Desde hoy, renuncio a la arrogancia que me cegó durante años. Haré lo que esta niña me enseñó, poner la vida por encima del dinero». Hizo una pausa, tragando saliva. «Estoy destinando $100 millones de mi fortuna personal a la construcción inmediata de un hospital infantil gratuito. Y llevará el nombre de quien me abrió los ojos, Hospital Voz de Camila». Un silencio estremecedor invadió la sala. Y de pronto, estallaron aplausos, gritos de júbilo y flashes como nunca antes. Los periodistas empujaban para registrar cada palabra, algunos con lágrimas en los ojos. Rosa se llevó las manos al rostro, incrédula. Miró a Camila, que desde la cama respiraba débilmente con ayuda del oxígeno, pero que esbozaba una sonrisa apenas visible bajo la mascarilla. «¿Escuchaste, hija?», susurró Rosa, acariciándole la frente. «Tu voz lo logró». Leonardo, aún tomado de la mano de la niña, se inclinó hacia ella. «Perdóname, no puedo cambiar lo que hice, pero prometo que tu lucha no será en vano». Las cámaras captaron el instante exacto en que el hombre más temido del país inclinaba la cabeza frente a la niña que había tenido el valor de enfrentarlo. Esa imagen recorrió el mundo entero en cuestión de minutos. En las redes, el hashtag evolucionó. #Voz de Camila, #Hospital Voz de Camila. Los aplausos afuera se transformaron en un coro que hacía temblar las paredes del hospital. Y mientras la multitud celebraba, Leonardo sintió que algo en su interior, algo que llevaba años muerto, finalmente había despertado. Las semanas siguientes transformaron la ciudad. Las excavadoras comenzaron a trabajar en un terreno amplio, donado por Leonardo, donde se levantaban las primeras estructuras del Hospital Voz de Camila. Las cámaras seguían cada avance, y miles de voluntarios ofrecían manos, recursos y apoyo. Mientras tanto, en el hospital infantil, Camila recibía al fin el tratamiento que durante años le fue negado. Los médicos, conmovidos por su historia, ponían todo su esfuerzo en devolverle fuerzas. Su cuerpo seguía frágil, pero poco a poco, el color regresaba a sus mejillas. Un día soleado, Rosa empujaba suavemente la silla de ruedas de Camila hasta el patio del hospital. La niña llevaba el pañuelo de su madre atado en la muñeca y sonreía al ver a otros pequeños pacientes jugando con pelotas y muñecas que voluntarios habían donado. «Míralos, Rosa», susurró con emoción. «Ya no están solos». En ese instante, un auto negro se detuvo frente a la entrada. Leonardo descendió, vestido sobrio, sin el aire arrogante de antes. Caminó hasta donde estaba Camila y se inclinó, quedando a su altura. «Te prometí que esto cambiaría, y así será». Señaló hacia el horizonte, donde ya se veían los cimientos del nuevo hospital. «Ese lugar llevará tu nombre porque tu voz hizo lo que nadie más pudo». Camila lo miró fijamente, y con la serenidad de alguien mucho mayor que su edad, respondió: «No es mi voz sola, es la voz de todos los que nunca fueron escuchados». Leonardo asintió, con lágrimas contenidas. Por primera vez, no veía a una niña enferma, sino a una líder, a una esperanza viva. La prensa captó ese instante, y la foto recorrió el mundo, un poderoso CEO arrodillado junto a una niña en silla de ruedas, ambos sonriendo frente al terreno donde se construía un hospital. El narrador cerró la historia con palabras que resonaron en millones de hogares.
La riqueza más grande no se mide en cifras, sino en vidas tocadas. Camila enseñó que una sola voz puede derrumbar muros de arrogancia y construir puentes de esperanza. Y aunque su cuerpo siga frágil, su espíritu se volvió eterno, recordándonos que incluso los más pequeños tienen el poder de cambiar al mundo. La cámara se alejó mostrando a los niños jugando, a Rosa sonriendo entre lágrimas y a Leonardo mirando al horizonte con un rostro renovado. Y sobre la pantalla apareció la frase final. Nunca subestimes la voz de un niño.